tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos una semana más aquí a Punto de Encuentro. Nosotros encantados y felices de poder estar con todos ustedes. Y esta semana le vamos a traer, o vamos a intentar darles respuesta a dos preguntas que seguro que rondan por la cabeza de muchos de ustedes. La primera es, sí, es cierto que después de esta pandemia del COVID-19 tenemos que estar preparados para próximas pandemias. La respuesta es sí. Y la segunda es, ¿existe alguna relación entre el aumento de pandemias y el cambio climático? Y la respuesta es muy probablemente. Lo explicaré más detalladamente a lo largo del programa, pero estas son así a bote pronto las respuestas a esas dos preguntas. Pues mira, tú lo has dicho, vamos a empezar a bote pronto. ¿Por qué? Porque traigo una frase de un entrenador de fútbol muy famoso aquí en Estados Unidos, Lombardi, de fútbol. Bueno, yo no sé, es que yo no entiendo mucho de fútbol americano, yo no sé si votan o no votan, pero a bote pronto yo aquí te lanzo la frase, que es la siguiente. Creo firmemente que el mejor momento de cualquier hombre, la más grande realización de todo lo que ama, es ese momento cuando ha dado todo su corazón por una buena causa y yace exhausto en el campo de batalla victorioso. Qué bueno. Pero sabes, Raquel, creo que hay una victoria que es anterior a esa victoria que él cita. Es maravilloso el salir triunfante, pero pienso que muchas veces las victorias están en la batalla y que lo que tiene que llenar nuestro corazón es cuando estamos luchando por algo por lo que estamos convencidos. Hombre, pero si conseguimos la victoria, pues mejor que mejor, ¿no? Estupendo, por supuesto. Bueno, y en esto del COVID-19 parece que ya estamos consiguiendo la victoria, ¿no? Hombre, yo creo que sí, que estamos saliendo, que como hemos hablado en otras ocasiones, que este virus ha venido para quedarse, pero que ya no va a causar una crisis sanitaria, con lo cual nos tenemos que habituar a esta nueva infección que va a ser endémica en nuestras poblaciones y saber tener las herramientas necesarias y la paciencia y la flexibilidad para reaccionar de forma correcta a nuevos sustos o brotes que puedan surgir en el futuro. Y la verdad es que ninguna enfermedad en la memoria viva ha plantado una amenaza tan grande para la salud. Pero bueno, la batalla contra el coronavirus ha estimulado a innumerables personas. Han sido muchos los que han dado toda su vida y todo lo que ellos son para que, bueno, pues como sociedad salgamos, ¿no?, de este atolladero donde entramos hace 2 años, ¿no? Sí, se ha demostrado, ¿sabes qué, Raquel? Aquellas personas que realmente tienen amor por otras personas, hay personas que, como tú dices, se han desvivido e incluso han llegado a perder sus vidas para ayudar a otras personas en los diferentes ámbitos, desde el punto de vista médico, clínico, científico, social, incluso también espiritual. Y creo que es importante que cuando echemos la mirada atrás, a pesar de las equivocaciones de unos y otros, seamos capaces de reconocer lo que subyace a este sacrificio, que es amor. Así es, igual que hemos visto las personas que han demostrado amor, pues también hemos visto aquellas que, bueno, mejor no hablamos. El caso es que hay una revista americana, Fortune, que ha publicado los 25, por así decirlo, líderes del mundo considerados como héroes de la pandemia. Y es una lista bastante interesante. No voy a hablar de los 25 porque tenemos que hablar de lo que hemos dicho anteriormente, pero vamos a comentar los 10 primeros. Sí, eso sería un poquito como los héroes del silencio. Del silencio, en la sombra, ¿no? Sí, ¿no? Sí. En primer lugar, Daniel Beltrán. No, es broma, casi. Pero mira, número 1, se encuentra Li Wenlian. ¿Quién nos acuerda de este doctor? Si la pandemia, la verdad es que, como dice aquí, o escribe la revista, dice, si la pandemia tendría cara, sería el rostro del doctor Li. ¿Y por qué? Pues fue uno de los primeros médicos que nos advirtió sobre el brote de coronavirus en Wuhan, ¿no? Y fue curioso porque él falleció poco después. Sí, primero fue detenido por alertarnos sobre dicha enfermedad y poco después se puso a trabajar con pacientes y supongo que la carga vírica, ¿verdad, Daniel?, sería demasiado elevada. Sospechosamente falleció
Y aparte el gobierno chino cambió después de su fallecimiento y la respuesta, no solo internacional, pero sobre todo también a nivel de China, cambió su política y decidió, en vez de ignorar la existencia de la pandemia, reaccionar en contra de ella. Bien, y lo hicieron muy bien para ellos, que pues fueron capaces de tomar medidas muy drásticas, pero tarde, porque el virus saltó al resto del mundo y hasta nuestros días. Sí. Oye, Daniel, ¿te has fijado que vamos hoy del mismo equipo? Sí, somos de punto de encuentro. Bueno, seguimos. Número 2. ¡Qué puntazo! Número 2. Chris Gregor ocupa el segundo lugar de este ranking, que reunió a la comunidad empresarial de Seattle para trabajar juntos y combatir el virus. Qué bien. ¿Vale? Pues muy bien, le han dado el número 2. Pues muy bien. Qué bueno. Ya te digo, es que estos señores de esta revista, bueno, pues son de aquí a Estados Unidos y yo creo que barren demasiado para casa. Hombre. Creo. Eso es el mal de todas las sociedades, son un poco ombligocéntricas. El número 3, Jack Ma. ¿Y quién es este señor? Es un magnate chino que ocupa el tercer puesto, ya que ayudó a cortar las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China. Pues mucho no consiguió. Bueno, pues no sé. Y también impulsó el aporte de suministros a América Latina y a África. Bueno, para eso sí, venga. Vamos a dar el número 3. En el puesto número 4, Daniel, ¿a qué ni te imaginas? ¿A quién le han dado el honor de estar en el cuarto lugar? Bill Gates. No. Bueno, esto no barren para casa, no. A los gobernadores de Estados Unidos, en general, por toda su labor que han hecho durante la pandemia. Pues yo creo que les tendríamos que sacar tarjeta amarilla hablando de fútbol. Porque la verdad es que uno de los grandes, en general a nivel mundial, pero en Estados Unidos, la falta de comunicación y de cohesión entre presidente, gobernadores, autoridades locales y sheriff ha sido absolutamente escandaloso. Sí, es que ya como ya pasamos, ya todos somos buenos, ¿verdad? Todos, sí. En el puesto número 5 se encuentra Antonio Fauci, director del Instituto de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, en que la elección se debe a que surgió como la figura de autoridad más confiable. Es que me río porque es que de verdad hemos pasado noches mirando las noticias, viendo la televisión y las luchas que tenía toda esta gente, ¿no? Bueno, pues como decía, la figura de autoridad más confiable en la administración y según ellos dice que ha tranquilizado al público de una manera pues frecuente, clara y honesta. Yo creo que sí, honesta. Se ha puesto mucho en tela de juicio la posición de este hombre porque se ha politizado la pandemia, pero de todas maneras este hombre durante gran parte de la pandemia ha trabajado duro y se le ha silenciado demasiado. Así es. Venga, vamos al puesto número 6. Rachel Bedard. ¿Quién es? Pues es la médica encargada de los ciudadanos paliativos en una prisión de Nueva York que solicitó la liberación masiva de detenidos para evitar un brote mortal. Escucha, una pregunta. ¿Esta revista de qué signo político es? No porque lo sé, esto de nuevo, digo, esto fue de nuevo... Esto ¿te acuerdas? Esto fue una lucha política tremenda. es tremendo. Sí, entonces te voy a decir, héroe dependiendo para quién. Claro. Si es para el preso o si es para la gente a la que saltaron en la calle. O sea, porque esto controvertido es como poco. O sea, Sí, tenemos que hacer un ranking, Daniel. sí, no, vamos a hacer nuestro ranking para... De hecho, he hecho una pregunta esta semana, he hecho una pregunta Sí, estoy para que la seguro. gente nos diga quiénes han sido los héroes de la pandemia, porque Estoy luego aquí seguro. esto es igual que los Espérate, Grammy y Raquel. que los Oscar, Dani, Sí, no me vamos digas. ¿hasta dónde vas a llegar? Porque en el top 5 ya hay uno nada más que realmente o dos, los demás como de verdad... Que no lo he hecho yo, que no lo he hecho yo. Ha sido la revista Fortune. Absolutamente, vaya lista, oye. Venga, este te va a gustar, A ver. El puesto número 7 está, y esto ya va riendo para la patria, el famosísimo cocinero español José Andrés. Sí. ¡Hombre, al fin! A este sí que le doy un aplauso. Sí, hombre, este hombre es como a nivel social, ¿no? Ajá. Y cada uno en su ámbito, hace lo que puede. Y él, pues si yo no me equivoco, esta persona lo que está haciendo es llevar ayuda
pone platos de comida en todo el mundo a personas necesitadas. Claro, es un chef súper reconocido. Sí, está pasando, cambió toda su carrera como superchef y con estrellas Michelin a ser una persona, ahora está en Ucrania, sí, repartiendo comida en diferentes países en el conflicto ahora mismo armado en Ucrania, ¿no? Y realmente es una persona, yo creo que es una persona admirable y digno de estar en esa lista, ¿no? Sí. Es el fundador de World Central Kitchen y sirvió casi 100.000 platos diarios a los trabajadores de la salud. O sea, esto sí que es un héroe. Sí, hay gente que trabaja. Hombre. Este hombre trabaja, pero como un animal. Venga, el número 8. George Yancopoulos, que aceleró los ensayos clínicos del medicamento para la artritis reumatoide, ya que se detectó que podría ayudar a los pacientes graves de coronavirus. Seguimos. En el puesto número 9 está Mary Barra, CEO de General Motors. ¿Qué hizo? ¿Por qué te ríes, Daniel? Fue el primer fabricante que se comprometió a fabricar ventiladores. Oye, que sí, que gracias a ellos, mira, más de 30.000 ventiladores. Ahora lo bueno es que ahora los coches los venden con ventiladores en vez de aire acondicionado. Mascarillas en vez de airbag. Venga, y en el puesto número 10, y ya aquí ya los antivacunas nos van a adorar, está el que tú has dicho antes, que te he dicho, no, espera, Bill Gates. ¿Por qué? Bueno, pues porque hace 5 años advirtió que iba a haber una pandemia. Sí, esto depende, y hoy lo vamos a tratar un poquito, ¿no? Esto depende por dónde lo mires, ¿no? Pero realmente tampoco Bill Gates ha sido un héroe en esta pandemia. El tema es que cuando los que han hecho esta lista tienen un poquito deriva hacia la izquierda. Es como todo. Totalmente. Yo voy a hacer una lista. Yo voy a hacer una lista con los míos. Cada uno que haga una lista con los suyos. Sí, pero es lo mismo. Pero vamos, Oye, Bill Gates ha hecho cosas interesantes y te digo, es muy criticado y creo que es injustamente criticado. Primero, es un empresario, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Segundo, es una persona que en un momento determinado dio un giro a su carrera para dedicar su propio dinero que había amasado junto con su esposa, crearon una fundación que ha estado dando fondos para la erradicación de enfermedades infecciosas en el tercer mundo. Desde hace años. Yo hace años pedí una beca para una investigación para investigar sobre el Lassa fever virus, el virus de la fiebre de Lassa, que es una enfermedad hemorraica gravísima, y pedí, de hecho, una beca de $1 millón, que no me la dieron. Pero hubiera sido extraordinario. ¿Qué cara lo dices, Dani? No me la dieron. Es una Menos mal, porque si no, ahora te dirían que estás comprado por Bill Gates. No, pero te quiero decir, dinero, y además este hombre, a la gente que le da, no da muchas, para la gente que le da el dinero, dice, te voy a dar el dinero para que saques máxima calidad. Este hombre, con una beca de las que dio, por ejemplo, en un laboratorio sacaron una máquina de PCR para diagnóstico que iba con batería, con pilas, con lo cual podían en cualquier país de África, para hacer un diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad, podían hacerlo allí en el campo, en cualquier sitio, sin necesidad de un generador o de tener... O sea, este tipo de esfuerzos ha venido haciendo, ¿no? Y él dio un aviso, y explicaré un poco, pero no fue el único, y se sabía que las pandemias iban a venir. Entonces hay gente que se piensa que por básicamente haber hecho una previsión de que iban a venir pandemias, él creó la pandemia. Es como decir que el hombre del tiempo crea las nubes. Pues es igual. Entonces, este tipo de imaginación de estas mentes tan calenturientas, tan conspiranoicas, que encuentran motivos tan extraños, pues ven que el hombre del tiempo, y en un día de estos dirán que los del Weather Channel se dedican a crear nubes y tornados, pues por la misma regla de 3 por la que Bill Gates se dedica a crear virus infecciosos y pandemias. No, hombre, pero el hombre del tiempo no, pero hombre, ahora que estamos hablando del cambio climático, aquí cerquita de aquí en la frontera con Carolina del Sur, hay una empresa que siempre, una industria que siempre que pasamos le digo a Joana que es donde fabrican las nubes. Ah, sí, por la contaminación tan fuerte, la contaminación que parece que hacen nubes, es verdad, sí. Nubes tóxicas. Increíble. Sí. Pues ahí he dicho 10. Si quieres, rápidamente leo el resto. Venga, en el puesto 11 están... Ay, hombre, hablábamos de los gobernadores, están los alcaldes de Estados Unidos. Hay que ver esta gente, ¿eh?
No me digas. Los Newsom. No, en general, a todos los alcaldes, hombre. A todos los alcaldes. Luego, a Lee... A los concejales. No, en el 12 a los portavoces. Calla, Lee Hsien Loong y Leo Jen-sin, el primer ministro de Singapur y la directora del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas. Luego sigue Jane Mosbacher-Morris, CEO de To The Market, Amadeu Sall, director del Instituto Pasteur de Senegal, Hughes Kelly, enfermero de Nueva York, ¿cómo no? Enfermero de Nueva York, Rihanna, la cantante. Bueno, fíjate. Y oye, sí que está dando mucho dinero, ha donado muchísimo dinero para la investigación y para ayudar. Es Rihanna, a nivel mundial. Sí, es un líder. Neil Ferguson, profesor del Imperial College en London. Sirin Rouhani, una médica de Irán. Novak Djokovic no está ahí, Novak Djokovic también. Juan Chaunfu, presidente de BWD. Angela Merkel, canciller de Alemania. Eso sí, esta lo hizo muy bien. Los supermercados en general. Leo Varadkar, primer ministro de Irlanda. Christian Fracassi. Porque Fracassi. ¿Qué Fracassi? Alexandro Romaioli de Isinova. Vale. Y Brett Crossiner, excomandante del barco USS Roosevelt. Y Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter. ¡Ole! Pedazo de lista. Director ejecutivo de Twitter. Nada más y nada menos. Vaya héroes, ¿eh? Sí, yo voy a hacer una lista y voy a llamar a todos nuestros... ¿Dónde está, por ejemplo, yo que sé... los que han hecho la vacuna. Los que, efectivamente, por ejemplo, todos los científicos que están dejando... O, por ejemplo, Moderna, que con una empresa pequeñita trabajaron muchísimo para sacar esto. Yo qué te voy a decir, para mí los héroes, los médicos, pero los médicos en general y algunos en particular, los que han dado su vida. Es increíble. Héroes para mí son las personas que cuando salieron las vacunas y necesitaban a voluntarios para poner su brazo y probar las vacunas con una tecnología nueva, fueron y dieron. Héroes los que incluso, no sé si eres, pero los que incluso han prestado a sus hijos para probar las vacunas. Han arriesgado por el bien de la humanidad o por lo que ellos piensan que es el bien de la humanidad. No, yo recuerdo ver en la televisión de España, ¿no? Los primeros ancianitos que iban a poner su brazo, a ponerse la vacuna. Señores, esos son héroes. No Win Chin Fu, de verdad. Bueno, tendrá mucho dinero, pero es que ha habido muchos héroes en la sombra. Héroes del silencio. Que verdad han marcado una grandísima diferencia en esta pandemia, ¿no? Y mira, el doctor William Pan... Oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Sacamos un programa con los que para nosotros son los héroes de esta pandemia. Vale. Yo ya estoy avisando a las redes sociales que nos pongan ahí, que ya tengo aquí respuestas, Daniel? Sí. Pero bueno, el profesor asociado de salud ambiental del global de la Universidad de Duke, como he dicho, el doctor William Pan, dice que la conclusión más importante es que estemos preparados porque esto de las pandemias, como es el caso del COVID-19 y de la gripe española, son relativamente probables, ¿no? Sí, señor. Entonces, estamos en este punto bueno, pues en que estamos a punto, de verdad, y quiero pensar que estamos a punto de terminar con el COVID-19. Con la crisis sanitaria. La crisis sanitaria del COVID-19. Pero a partir de esta, Daniel, ¿es común o va a ser común hablar de pandemias? Sí, y Raquel, creo que es algo que se nos venía avisando desde antes del COVID-19 y lo estamos viendo en las noticias. Y es cada vez era más frecuentes la aparición de infecciones nuevas que se generaban en animales y que saltaban a humanos, lo que conocemos como zoonosis. Hemos tenido en los últimos años, anterior al COVID-19, ¿te acuerdas del Zika? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la gripe aviar? ¿De la gripe porcina? ¿Del brote de ébola? Y todo esto en los años anteriores, el SARS, el MERS un poco antes, incluso antes, allá más años atrás, el SIDA. Son enfermedades nuevas que han ido saltando de animales humanos y se han hecho cada vez más frecuentes. Pero fíjate que tal es la frecuencia de estas nuevas enfermedades
que Naciones Unidas en el año 2016, esto es 4 años antes de la aparición del primer caso de COVID-19, elaboraron un informe sobre la preocupación a nivel medioambiental del efecto medioambiental que tiene el cambio climático y otra serie y la acción del hombre sobre los ecosistemas y el efecto que estaban causando sobre la mayor propagación y aparición de enfermedades nuevas en humanos. Fue en el año 2016. Podríamos entonces algunos culpar a los de Naciones Unidas de haber creado estos virus. No, únicamente ellos vieron como realmente cada vez es más frecuente la aparición de pandemias o de enfermedades nuevas. Recordemos que se cifra que del 70-75% de nuevas enfermedades infecciosas en humanos provienen de animales, es lo que se conoce como la zoonosis. Pero Daniel, con todo lo que estás hablando, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que salten de animales salvajes a humanos? Muy interesante. Y creo que para entenderlo hemos de visualizar 3 ámbitos diferentes. Por un lado está el ámbito del ser humano, el hombre. Por otro lado está digamos, como una zona de buffer o zona intermedia que son animales domésticos, sobre todo ganado, que están en contacto con nosotros, pero también con el medio ambiente. Y en tercer lugar están esos reservorios, esas especies animales que tienen una serie de enfermedades determinadas. ¿De acuerdo? Lo que se está viendo es que, en línea general, se va a producir un salto de esas especies que están más alejadas, especies salvajes, a especies domésticas y a humanos. Hay veces en que no hay una especie intermedia. Por ejemplo, el caso del SIDA. Se piensa que saltó directamente de un primate a humanos. Otras veces lo que ocurre es que hay vectores. Esos son, por ejemplo, mosquitos, o chinches, o garrapatas, o piojos, que básicamente se infectan, parasitan un animal infectado y pasan esa enfermedad, ese virus, esa bacteria, la pasan de ese animal a humanos. ¿De acuerdo? Pero en general suele haber un paso intermedio entre el animal infectado salvaje, normalmente en muchas ocasiones un murciélago, salta a una especie intermedia y después humanos. Pasa, por ejemplo, ciervos, de un ciervo a ganado porcino y después humanos. Pasa, por ejemplo, con la gripe aviar, pasa de aves salvajes a aves domésticas y a humanos. ¿De acuerdo? Hay otras veces en que, claro, si tú directamente lo que haces es que crías especies salvajes, como es en el caso de China, como por ejemplo con una serie de mamíferos pequeños, estas enfermedades que están en mamíferos pequeños, tú ya no necesitas un intermediario directamente, ya te las estás atrayendo hacia ti, con lo cual el contacto es directo entre ese reservorio animal y el ser humano, de tal manera que estas infecciones saltan humanos y en algunos casos estas infecciones tienen la posibilidad de propagarse en humanos y comenzar una epidemia y una pandemia. Oye, Daniel, ¿y esto se da solamente con virus? No, buena pregunta, no únicamente con virus. Cuando vemos el mapa a nivel mundial, en los diferentes continentes se mantienen unos números muy parecidos. Más o menos la mitad de las infecciones, ya no pandemias, que pandemias es cuando estas infecciones se propagan con facilidad en humanos y se propagan a nivel mundial, ¿no? Pero a nivel local, las infecciones que saltan, enfermedades infecciosas de animales a humanos, son más o menos, digamos que cerca, un poquito menos del 50% son virus. Alrededor de un 30% son bacterias. Y ese es el gran desconocido y el posible próximo peligro que tenemos. Ya hablaremos, esperemos que no muy pronto, que son las superbacterias. Y por último tenemos otra serie de parásitos, que son en sí la enfermedad, y estamos hablando pues incluso de gusanos y de enfermedades estomacales que se transmiten y que infectan humanos, ¿no? Pero digamos que un 50% de los casos son virus. ¿Qué ocurre? ¿Por qué las pandemias son virus?
Muy sencillo, porque el virus tiene la capacidad de infectar de humano a humano de una forma muy eficiente, algo que las bacterias no infectan tan fácilmente y los parásitos menos aún. Súper interesante, la verdad es que, bueno, pues todo lo que nos trae siempre nos abre un montón el entendimiento, ¿no? Pero la pregunta es, volvemos a la pregunta del principio, ¿por qué cada vez podemos llegar a pensar o podemos pensar que es más común esto de las pandemias? Buena pregunta. Y yo creo que esto se debe, aunque no nos demos cuenta y no sea algo tan obvio, pero se debe a que estamos destruyendo los diferentes hábitats. Estábamos hablando, ¿verdad?, de las 3 zonas, ¿no? Humanos, ganado, incluso puede ser también agricultura y vida salvaje. ¿Qué ocurre? Cuando tú rompes, cuando tú invades un medio ambiente o cuando tú desplazas una serie de animales, ¿qué ocurre? Que vas a estar más en contacto con especies que antes no conocías. Especies con las que no has entrado en contacto son especies cuyos virus y cuyas enfermedades infecciosas no han llegado a humanos. Por lo tanto, el ser humano, su sistema inmunológico no está preparado, no las reconoce, no sabe cómo luchar contra ellas, y son ese tipo de infecciones las que causan estragos en humanos y producen una alta mortalidad. Es el caso de los coronavirus. No ha habido infecciones por coronavirus realmente muy llamativas en el pasado hasta que empiezan a surgir los casos por SARS, por MERS y ahora con el SARS-CoV-2, con el COVID-19, ¿no? Y esto se ha debido pues, a uno de los problemas, y es el primer motivo, es la destrucción de los hábitats y la deforestación. ¿De acuerdo? De tal manera que lo que se produce es que estás rompiendo y destruyendo un hábitat donde están estos animales, estás invadiendo estos hábitats y estos animales no les queda otra cosa, están entre la espada y la pared, tienen que entrar en contacto con el hombre o con el medio que rodea al hombre, de tal manera que si tienen enfermedades infecciosas pueden saltar fácilmente, se acercan a saltar humanos. Segundo, hablábamos de cómo podemos romper el paso intermedio de esas especies que son transmisoras. Si directamente llevamos esos reservorios animales, esas especies que tienen la infección, y la traemos a nuestras casas, estamos metiendo al enemigo en casa. Es un caballo de Troya. Y está pasando muchísimo en China. En China hay un comercio y hay una ganadería, o digamos, unas granjas de animales salvajes que no está regulado y que está dando muchísimos problemas. Otro problema que hay es que cada vez tenemos más ganadería. Nuestra alimentación cada vez está más basada en, además, en ganadería masiva. ¿Qué ocurre? Si tú tienes muchísimo ganado y tú este ganado lo metes en granjas, en el momento en que uno se infecte por una defecación de un murciélago o porque entra en contacto con un animal salvaje que porta una infección determinada o un parásito, en este momento tú tienes una granja con miles y miles y miles de animales infectados. Si esta ganadería no fuera tan extensiva, no fuera tan concentrada, tendrías pequeños núcleos. Pero cuando tienes ese tipo de ganadería, aumentas la probabilidad de que se transmita esta enfermedad y que humanos que estén en contacto, ya sea con el animal en sí o comiéndose la carne infectada, se puedan contagiar con esta enfermedad. Los 3 primeros. Lo siguiente, y déjame que te dé 2 más, ¿no? Incluso 3 más. El siguiente sería la pérdida de biodiversidad, algo que hemos hablado en el pasado. Para que los virus se transmitan, si tú tienes una especie que rompes la diversidad en tantas especies y hay una que se hace mayoritaria, el momento en que esta especie tiene un virus determinado, se transmite mucho más fácilmente porque hay una homogeneidad en el hábitat. De tal manera que toda la población está comunicada y es muy fácil que se transmita unos a otros. Esto pasa a nivel de la biodiversidad. A nivel, ¿de acuerdo? Rompes la biodiversidad en el nivel exterior de animal salvaje. Cuando tienes una especie preponderante, esta especie es más posible que cuando hay una enfermedad infecciosa se transmita a todo lo que es la población de ellos. Pasa también, lo estamos hablando con la ganadería, en el paso intermedio de la ganadería extensiva también hace que cuando hay una infección corra mucho más rápido. Y también pasa en humanos, con las ciudades. En las ciudades, sobre todo ciudades donde hay condiciones
sanitarias no un poco precarias, se produce una infección. Cuando hay una infección se mueve como la pólvora. A veces es simplemente por el aire que respiramos, otras veces es por las heces fecales. ¿De acuerdo? Otras veces es porque estás en lugares donde hay muchas aguas infectadas, donde hay muchos mosquitos. Todo este tipo de condiciones, sobre todo en grandes aglomeraciones, en cierta manera repite, ¿no? En cierta manera repite lo que pasa a nivel de la naturaleza, a nivel de la ganadería y seres humanos. Cuanto más poblada está cuanto más concentrada está una población, más alta es la probabilidad de que se transmita una enfermedad determinada. Y por último, Raquel, podemos pensar una serie, digamos, esto es a nivel más local, es fácilmente entendible, pero hay algo que está moviendo todos estos diferentes hábitats, tocando todas estas que son lo que se conoce como el cambio climático. Hombre, aquí llegó la famosa pregunta, la segunda, ¿no? Entonces sí que hay un link entre el cambio climático y la aparición de pandemias, ¿no? Eso es, debido a la mayor industrialización y la quema de residuos fósiles, petróleo, carbón y demás, se produce una mayor... se ha aumentado desde el inicio de la revolución industrial en casi un 50% la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Lo que hace el dióxido de carbono es que hace un efecto invernadero. Los rayos del sol se absorben, no se refractan tanto fuera de la atmósfera, con lo cual la Tierra se calienta. Esto aumenta la temperatura global del planeta. Y esto produce muchos cambios a nivel global. El cambio climático está produciendo cada vez más, y ya ocurre, por ejemplo, en países como Indonesia, migración de personas que al desertizarse o al aumentar la temperatura en los lugares donde están viviendo, no pueden trabajar fuera, la agricultura no funciona bien, ya sea por desertización o ya sea por inundaciones, y empiezan a migrar a otros lugares. ¿De acuerdo? Y eso está haciendo que haya poblaciones y se está produciendo el aumento de población en ciudades. Y sabemos que las ciudades son los lugares donde más fácilmente se transmiten los virus. ¿De acuerdo? Es un gran problema. Pero hay otra cosa que también creo que es digno de destacar, un par de ellas. Una es el aumento de las temperaturas a nivel global, hacen que más que virus, lo que a mí me preocupa son las bacterias. Claro. Porque el virus, digamos que muerto el perro, muerto la rabia, ¿de acuerdo? El virus necesita al humano para transmitirse, pero las bacterias pueden vivir fuera del cuerpo. Y las bacterias en general funcionan estupendamente bien a 36 grados. Cuanto más sube la temperatura media del planeta, hay cada vez más hábitats que son propicios para que las bacterias se reproduzcan con mayor velocidad. Si tú tienes, por ejemplo, un pantano que está a una temperatura de 15 grados, el crecimiento de bacterias en este pantano no está muy favorecido. Sin embargo, si le metes 16... Si pones 16, aumenta muchísimo la capacidad de las bacterias. ¿De acuerdo? Aparte del cambio global en cuanto a los gases tóxicos en la atmósfera. Y esto va a ser un problema. Y hay otro problema muy importante que están empezando a ver, que es cómo se está perdiendo lo que es el permafrost. Y el permafrost son básicamente hielo que en gran parte de Siberia, de Alaska, hay mucha tierra que está congelada y que se está deshelando y está activando básicamente el crecimiento de una serie de bacterias que estaban congeladas. Y se han empezado a dar los casos, por ejemplo, en Rusia hace unos años, de anthrax, bacterias que estaban básicamente dormidas bajo el hielo y que se han revivido con este aumento de las temperaturas al descongelarse. Y hubo un caso, por ejemplo, muy conocido hace unos años en Siberia, en que fallecieron una población grande de renos que estaban siendo utilizados para ganadería y que costó también la vida a una serie de seres humanos. El cambio climático está cambiando la migración de aves,
Está cambiando el movimiento masivo de diferentes especies animales, al igual que está cambiando también haciendo que las poblaciones se muevan del ámbito más rural al ámbito más urbano y también subiendo a zonas que no sean tan cálidas, y están entrando unas y otras especies salvajes y especies y humanos con su ganadería. Están entrando cada vez más en contacto, aumentando la probabilidad de que haya una transmisión de enfermedades infecciosas de especies salvajes a humanos. No sabemos cuándo será la siguiente pandemia, no podemos predecirlo, pero la probabilidad va cada vez aumentando. Y la pregunta no sería sí o no, la pregunta sería ¿cuándo? Bueno, Daniel, vamos a dejarlo aquí ya. Gracias de verdad por toda la información que nos traes, que seguro que nos estás aclarando un montón de dudas a todos nosotros. Y voy a terminar con una frase de Albert Einstein que dice lo siguiente: el mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por los que los miran sin hacer nada. Ahí lo dejo para pensar. Pero bueno, el que hizo mucho y le debemos la vida es Cristo. Cristo sí que cargó en esa cruz, siendo inocente, para que cada uno de nosotros, incluso en medio de estas pandemias o incluso de las futuras pandemias o de las mutaciones de los virus, llámalo como tú quieras, podamos acudir a Él y encontrar libertad y sanidad. Así es que te invitamos una vez más a que entregues tu vida a Cristo. Y aquí lo dejamos. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos desde Punto de Encuentro. Bendiciones.